Hola, bienvenidos a esta primera presentación del pensamiento crítico, del curso de pensamiento crítico. Y en esta presentación quiero hablar de la relación entre pensamiento crítico y tu carrera académica. Para empezar, hay que considerar qué significa pensamiento crítico. ¿Qué es eso? Así que probablemente has escuchado el término alguna vez y no sé si tienes un buen concepto de lo que es. Tal vez alguno de ustedes ha tomado un curso sobre el pensamiento crítico, pero en síntesis tiene que ver con desarrollar buenos hábitos de pensamiento en lugar de malos hábitos. Además, también el pensamiento crítico tiene que ver con acción, o sea, no es solamente pensar, sino también hacer. Nos prepara para tomar decisiones buenas. Así que vamos ahora a ver algunas definiciones de los expertos, los llamados expertos. Ok, primeramente tenemos una definición de parte de John Chafee. Él es un escritor sobre este tema que considero muy bueno. Me gustan sus libros. Él dice que el pensamiento crítico es explorar cuidadosamente el proceso de pensamiento para aclarar nuestra comprensión y tomar decisiones más inteligentes. Así que él es muy firme en decir que el pensamiento crítico no se trata solamente de pensar correctamente, sino también debe tener un elemento práctico. O en otras palabras, tiene que ver con tomar decisiones, buenas decisiones, desarrollar un plan de cambio. O sea que debe terminar en alguna forma de acción. Summer lo define como examinar y poner a prueba proposiciones de cualquier tipo que se ofrecen para su aceptación con el fin de averiguar si corresponden o no a la realidad. Y así que esta definición enfatiza el elemento lógico y racional. La lógica es muy importante en este tema y vamos a examinar algunas reglas de lógica y falacias lógicas, errores de lógica. Para esta presentación vamos a relacionar el pensamiento crítico con todos los aspectos de educación, de tu carrera académica aquí en Mid-South Christian College. Así que, ¿cuáles son los atributos del pensamiento crítico? Vamos a ver algunas. Es productivo. Es productivo, esto significa que está destinado a ayudarnos a hacer más cosas de manera más eficientes. ¿Y cómo es eso? Bueno, si pensamos bien, podemos evitar muchos de los errores que lleva errores costosos que consumen el tiempo y nos ocupan, pero no de una manera muy eficaz. El pensamiento crítico produce más productividad porque al pensar mejor podemos evitar algunos de esos errores. Es también analítico. El análisis significa tomar algo en su forma completa y dividirla en sus partes. Así que el pensamiento crítico examina un argumento en sus partes para ver si realmente tiene sentido, si realmente no comete alguna de las falacias lógicas. Tiene que ver con la resolución de problemas. Como ya mencioné, el pensamiento crítico no sirve de nada si no conduce a soluciones prácticas. Y también es creativo.
Muchos piensan que pensamiento crítico y creatividad son cosas totalmente opuestas, pero no es así. El pensamiento crítico necesita la creatividad y la creatividad necesita el pensamiento crítico. Y eso lo vamos a examinar más también. Es práctico, como ya mencioné, porque está relacionado a lo real, la realidad posible, no con ilusiones que pueden desperdiciar nuestro tiempo. Y es responsable. El pensador crítico se responsabiliza por su propia vida, sus propias decisiones, sus propias creencias, toma la responsabilidad de pensar y actuar. Me encanta esta cita del Winnie the Pooh, no me acuerdo de qué libro salió, pero dice, ¿alguna vez te detuviste a pensar y te olvidaste de empezar de nuevo? Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, yo digo nosotros, todo ser humano. Una vez que hemos llegado a una cierta conclusión, dejamos de pensar o ponemos una etiqueta y decimos yo soy esto. Y una vez que colocamos la etiqueta, ya no pensamos más. Eso es desafortunado, porque el pensamiento debe seguir siempre, por toda la vida. Debemos ejercer pensamiento crítico. El pensamiento crítico nos ayudará de muchas maneras. Nos ayudará a evaluar diferentes perspectivas, hacer mejores preguntas. Eso siempre es bueno, porque muchas veces la solución está en cómo haces la pregunta. Explicar nuestras respuestas mejor para que otros nos comprendan mejor. Comprender lo que aprendemos, eso es bueno. Escribir de una manera persuasiva y convincente afecta nuestra escritura. Y también en cuanto a nuestra fe, nos ayudará a defender nuestra fe. Veo acá que tengo un error ortográfico acá. Defender, no, es defender. Y tomar el control de tu propio aprendizaje, que esto es muy importante, porque no dependas del profesor o de los profesores. Ellos no tienen la responsabilidad de tu aprendizaje. Bueno, ellos hacen su parte para ayudarte a aprender, pero la acción de aprender queda con el estudiante. Así que aprender acerca del pensamiento crítico te ayudará en eso. Hay diferentes tipos de aprendizaje que están relacionados con el pensamiento crítico. Uno es el aprendizaje activo. Dado que el pensamiento crítico se trata de asumir la responsabilidad de tu propio aprendizaje, vamos a hablar de aprendizaje activo. El aprendiz activo es diferente al estudiante pasivo. El aprendiz activo se hace cargo de su propia educación, quiere aprender, busca soluciones, busca la información que necesita, busca las habilidades que necesita. No depende de que siempre esté el maestro diciéndole lo que debe hacer, sino que toma control de su propio aprendizaje y hace preguntas. Siempre uno conoce el estudiante activo que tiene aprendizaje activo por sus preguntas, porque cuando tiene una duda no quiere salir del aula sin haber contestado esa pregunta. Y cumple con sus deberes, por supuesto, las tareas y otros compromisos. Y asume la responsabilidad, nuevamente, estoy repitiéndome, asume la responsabilidad de su aprendizaje. Los pasos en el proceso de aprendizaje activo. Prepararse, hay que prepararse. Es recomendable que te prepares para cada clase.
haciendo la lectura necesaria, haciendo alguna investigación propia, en preparación, trayendo tus notas, todos los materiales que vas a necesitar. Segundo paso es cuestionar. Yo sé que en algunos lugares en el mundo el sistema educativo no anima a los estudiantes a cuestionar al profesor. Bueno, les aseguro que aquí en Mensa Christian College no es así. Debes cuestionar todo. Está bien cuestionar, porque si nuestra fe tiene una buena base, entonces puede aguantar o soportar cuestionamiento. Reflexionar después de la clase, qué es lo que aprendiste. Reflexionar significa meditarlo, pensarlo, pasar un rato preguntándote cómo puede esto relacionar con otras cosas. Colaborar. Ayuda mucho colaborar con otros estudiantes cuando estás preparando para un examen o cuando estás escribiendo algo, y buscar con otro compañero del colegio que te puede ayudar con una nueva idea. Colaboración es muy bueno para el aprendizaje. Investigar. Entonces, hay que aprender a utilizar la biblioteca, a encontrar buenos recursos y fuentes en el Internet, distinguir entre una fuente en el Internet que no sirve de nada, que es de muy baja calidad, de una fuente que tiene buena calidad. Y conectar. Conectar significa tomar lo que has aprendido y conectarlo con algo en tu propia experiencia o algo que has leído en algún lado, o relacionarlo con otro campo de temas, por ejemplo, que no tiene nada que ver, digamos, con lo que estaban hablando en la clase, pero tiene una conexión con alguna otra cosa que has experimentado. Lectura activa. La lectura activa es cuando leemos no con pasividad, sino con el deseo de aprender. No leemos solamente para cumplir una tarea, sino leemos con el deseo de masticar bien lo que estás leyendo. Para entender lo que leemos, debemos ser capaces de identificar la tesis del autor, la idea principal, conocer la estructura del libro y del capítulo, por ejemplo, buscar la línea de razonamiento del autor párrafo por párrafo y explicar los pasajes a alguien que no haya leído el capítulo. Y es buena práctica parafrasear, o sea, poner en tus propias palabras conceptos de lo que estás leyendo. Acá tenemos un ejemplo de un estudiante que la forma en que toma notas en sus libros. Ahora, si el libro no es tuyo, no hagas eso. Si pertenece a la biblioteca, no. Pero si es tuyo, sí, se puede. Hacer notas en el margen. A algunos les gusta también hacer dibujitos en el margen. Pero lo que sirve para ti, eso es lo importante. Interaccionarte con el libro. O sea, como si estuvieras teniendo o desarrollando una conversación con el autor. Y ahí puedes anotar preguntas también. O a veces yo pongo también en el margen, no estoy de acuerdo con el autor aquí. ¿Y por qué? La reflexión también es importante. Eso tiene que ver, está en inglés. ¿Por qué el autor está diciendo esto? Voy a traducir. Así pueden aprender un poco de inglés también. ¿Cuál es la idea principal acá? ¿Cuál es la evidencia que el autor pone para apoyar sus proposiciones? ¿Y hacia dónde me está llevando este autor?
siempre tiene un fin, tiene un propósito. Entonces es bueno preguntarte hacia dónde me quiere llevar este autor. ¿Qué habilidades específicas podrías mejorar para aumentar tu nivel de lectura activa? Piénsalo, tal vez esta no es una tarea, pero y acá entra el tema de aprendizaje activo. Sería una buena práctica hacerte una lista de específicamente cómo mejorarías o cuáles serían algunas metas para mejorar tu lectura. También está la escritura activa. La mayoría de los cursos que tomarás implicará una gran cantidad de escritura. Una vez más, el pensamiento crítico puede convertir tu escritura de una obligación a una aventura, algo que te emociona. Y eso ayudaría a que toda tu experiencia educativa, académica, sea más amena. En toda escritura hay 3 pasos: la preescritura, la escritura y la reescritura. La preescritura es la investigación, juntar tus notas, tomar notas. No te olvides cuando estás tomando notas de también indicar de dónde sacaste esa nota, porque no hay cosa peor que cuando llega el momento de juntar tus notas y escribir tu primer borrador y quieres citar al autor. Ay, ¿dónde encontré esa cita? ¿Dónde encontré esa idea? Y ahí serás tentado a ponerlo igual, pero ya no puedes citar el autor, la fuente, y ahí por eso muchas veces uno entra en el plagio. El plagio vamos a ver después. La preescritura es investigación, escritura tiene el fin de crear el primer borrador, y la reescritura es el proyecto final que entregas al profesor. Durante el periodo de preescritura es cuando estás leyendo los trabajos asignados, pero también buscando otras fuentes, tomando notas para crear un bosquejo, un borrador, un primer borrador. Y también es el momento de hacerte preguntas que te pueden ayudar a buscar más información, y preguntas que pueden indicar la clase de preguntas que vas a contestar en la escritura. Y después termina con un borrador. El borrador, esta es una foto del borrador original del libro Frankenstein por Mary Shelley. Es una foto del original. Qué interesante, ¿no? Ahí vemos cómo trabaja un genio de escritura. Pero el borrador es la fase donde simplemente estás colocando todas las ideas y juntando las notas y expresando esas notas en tus propias palabras, de vez en cuando también incluyendo una cita textual de algún autor, pero en general estás, ya que has hecho todo este estudio, lectura, buscando fuentes, pero ahora es el momento de sintetizar todo eso y ponerlo en tus propias palabras. Ahora, hablando del plagio, tenemos que detenernos un poco para hablar de esto. Muchos estudiantes en mis años de enseñar me han entregado documentos que en su mayoría son texto directo de alguna fuente. Ni siquiera ponen entre comillas para indicar que no es suyo. Esto es plagio, pleno y simple. Por cierto, esto es fácil de detectar. Es facilísimo. En primer lugar, yo me doy cuenta enseguida, sé que no es el estudiante hablando acá, por su forma de hablar. Entonces uno va por Google, busca una parte de lo que escribió y encuentra enseguida de dónde lo sacó. El plagio
en la mayoría de los colegios y universidades tiene sanciones graves, y en Mid-South Christian College también. Puedes obtener no aprobar el curso por hacer esto. Así que, y si sucede más de una vez, requerirá una reunión con el decano académico. Así que es una forma de robo, porque estás poniendo tu nombre sobre algo que no escribiste, sino que sacaste de algún lado. No lo hagas, eso no es la forma y no será aceptado. Y aparte de eso, la cantidad de citas textuales. Un trabajo escrito no debería ser completamente lleno de textos citados, aunque pongas o no la referencia. Como dice Dorothy Sayers, la abundancia de citas cubre la ausencia de pensamiento. Lo que queremos nosotros en los escritos es que una vez que hayas hecho la investigación, que te pongas a pensar, a razonar, a masticar todo lo que has leído y sacar tus conclusiones, después escribir tu borrador y añadir las notas al pie o al final de la obra, dependiendo del profesor, indicando de dónde sacaste la información, pero no citar todo, sino ponerlo en tus propias palabras. La reescritura, el último paso, dice, ¿cómo es? Ted Soltaroff, escribir un primer borrador es como abrirse camino a tientas en una habitación oscura, escuchar una conversación tenue y contar un chiste cuyo remate se ha olvidado. Como alguien dijo, uno escribe principalmente para reescribir, porque reescribir y revisar es como la mente llega a habitar el material por completo. O sea que reescritura, nunca vas a escribir la forma final la primera vez. Hay que reescribir, volver a escribir, volver a masajar las palabras. Algunos consejos. Esté dispuesto a desechar material. Eso es la parte difícil, porque a veces yo acabo de escribir un artículo para mi blog y había un ejemplo ahí, una ilustración que utilicé que me encanta, es una historia que me encanta, y yo quería que quede ahí, y después de mirarlo decía, no, eso no va, no corresponde realmente al tema del artículo, entonces lo tuve que sacar. Obligadamente tuve que sacarlo. Pasa a veces que nosotros que tenemos un interés personal, pero hay que mirar si realmente encaja con el tema que estás escribiendo. Evita los adverbios. Esta es una de las cosas que te puede ayudar un montón. Adverbios son palabras que ¿cuál es la palabra? Palabras que agregan algo al verbo. Entonces, la más abusada es la palabra muy esto, muy lo otro. Caminó muy lento. Se rió, mucho también, se rió mucho. Trata de buscar un verbo más potente en vez de utilizar adverbios para darle más potencia al verbo. Escribir palabras, oraciones y párrafos cortos. No todos, pero cada párrafo debería tener como regla. Esta no es una regla como ley, pero es una sugerencia que los escritores, lo he visto con varios escritores que dicen lo mismo, que cada párrafo trata de tener en cada párrafo por lo menos una oración que ocupa una sola línea. Eso le da al lector un poco de descanso cuando está leyendo y hace más amena el proceso de leer tu escrito. Presta atención a la composición de tus párrafos. Los párrafos no son simplemente
derritar palabras, sino que debe tener una forma. Generalmente empieza con la idea principal, después apoyas esa idea con detalles, con evidencia, con argumentos, y termina con un síntesis de lo que acabas de decir. Sigue el estilo de escritura designado, ya sea en el colegio Midland Christian College, es Turabian. Elimina los clichés. Los clichés son expresiones metafóricas, figurativas, que usamos, pero el problema no estoy en contra de usar metáforas o lenguaje figurado. Es que un cliché es una figura que se ha utilizado tanto, con tanta frecuencia, que ya no tiene significado prácticamente, no comunica nada. Elimina los clichés. No digas lo obvio. Si es obvio, no lo digas. Por ejemplo, en mi opinión, es obvio que es tu opinión, si no estarías escribiéndolo. No hay que decir en mi opinión esto, en mi opinión lo otro. No le escribes al profesor, elige tu audiencia y escribe a la audiencia. Generalmente en un trabajo académico estás escribiendo, digamos, a tus... no al profesor, sino a un mundo un poco más educado que lo común. Así que, por eso es un trabajo académico. En resumen, aplica lo que aprendes. Evalúa los argumentos de otras personas o argumentos que escuchas en la televisión o en YouTube. Evalúa los argumentos. No solamente recibe en forma pasiva, sino debemos estar constantemente evaluando. Hace preguntas, explica tus respuestas y hazte cargo de tu propio aprendizaje. Practica la lectura activa y practica la escritura activa. Muchas gracias. Thank you, como dice acá, porque me olvidé de traducir esta diapositiva. Muchas gracias, y cualquier duda que tengas puedes compartirla en el foro de diálogo que hay en la primera página de Populi. Hasta luego. Gracias.